Listo. Ecuaciones cuadráticas, ayer ya les hablé, hoy hemos trabajado toda esta parte, ¿sí? Y hemos hecho hasta lo que son, a ver, ya, hasta aquí, ¿ya? Hemos trabajado las propiedades de las raíces. Muy bien. Y vamos a repasar también esta parte. Esto donde dice formación de la ecuación. Nosotros para formar una ecuación podemos aplicar esta relación. Si nosotros conocemos las raíces x1 y x2, podemos reemplazarlo en esta forma general que tenemos, ¿no? Donde es x al cuadrado menos s, que representa la suma de raíces, ¿ya? Multiplicado por x, más p, que representa el producto de raíces. Entonces, observa que la suma es el coeficiente del término lineal y el producto es el término independiente, ¿ya? En donde en el término lineal pues va con el signo cambiado, o sea, negativo. Por ejemplo, si nosotros tenemos estas dos raíces, x1 y x2, entonces vamos a sumar las dos raíces, 2 menos raíz de 3 y 2 más raíz de 3. Si nosotros hallamos la suma, sería x1 más x2, ¿no? Esa es la suma. Aquí está, estamos sumándolo, entonces ahí se van a cancelar los que son opuestos y me va a quedar 4. Si yo quiero hallar el producto, sería multiplicar la raíz 1 y la raíz 2, en el cual puedo aplicar una diferencia de cuadrados, ¿no? Porque tiene la formita. Entonces sería el cuadrado del primero, sería 4, menos el cuadrado del segundo término, que es raíz de 3, pero se va a simplificar potencia con raíz y te va a quedar 3, quedándote 4 menos 3, 1. Listo, lo reemplazamos en la relación, ponemos x al cuadrado menos 4, que sería la suma con el signo cambiado, y más 1, que es el producto. Si acá hubiese dado negativo, con este negativo de la relación, pues se daba positivo, ¿no? El coeficiente. Pero te da positivo en la suma y con este negativo queda negativo. Bien. Las otras propiedades van a ser las raíces recíprocas, que es cuando una raíz es la inversa multiplicativa de la otra. Eso significa que al multiplicar las raíces, pues me va a quedar 1, al ser una la inversa multiplicativa de la otra, ¿ya? Y va a cumplir estas propiedades en cuanto a sus coeficientes, ¿no? El término independiente entre el coeficiente principal me va a dar 1 cuando son recíprocas. Eso significa que el coeficiente, ¿no?, del término principal es igual al término independiente. Esto vas a encontrar esta propiedad cuando las raíces son recíprocas, o sea, cuando van a cumplir esta condición de que el producto te da 1. Raíces simétricas es cuando una raíz es la inversa aditiva de la otra, o sea, son opuestas aditivas. Al ser opuestas aditivas, esto significa que la suma me va a dar 0. Me va a dar 0, se va a anular, porque una es la inversa aditiva de la otra. Ahora, ¿qué cumple en cuanto a sus coeficientes? Que menos el coeficiente del término lineal, ¿no?, de x, entre el coeficiente del término cuadrático o término principal, o sea, de x al cuadrado o de la variable al cuadrado, ¿ya? Te da 0. Entonces, al hacer acá nuestro despeje, nos va a quedar que b es igual a 0. ¿Qué significa? Que el coeficiente del término lineal es 0, ¿no? Eso va a significar, este coeficiente, mira acá para que te ubiques, ¿ya? Este coeficiente que está aquí del término lineal es representado por b, ¿no? Es 0, o sea, 0x. Por lo tanto, al ser 0x, este término se va a anular y solo te va a quedar el término cuadrático y el término independiente. Entonces, cuando las raíces son simétricas, son esas ecuaciones cuadráticas donde no tiene término lineal, ¿ya? O es 0, puesto que su coeficiente es 0. Y en ese tipo de
ecuaciones cuadráticas donde esté incompleta, porque va a faltar el término lineal, pues se cumple que sus raíces son simétricas. Te van a dar una raíz opuesta a la otra, la inversa aditiva, ¿ya? Bien, ahora también vamos a hablar sobre las ecuaciones cuadráticas equivalentes. Las ecuaciones cuadráticas equivalentes son aquellas ecuaciones, mira, que estén en su forma general y ordenada, ¿ya? Donde van a tener las mismas raíces. Te van a salir las mismas raíces para la primera ecuación y para la segunda. Tienen las mismas raíces. Aparte de que tienen las mismas raíces, entonces también van a cumplir que sus coeficientes están en proporción. Eso significa que A es a M, como B es a N, como C es a P. Y te vas a formar esas proporciones, ¿no? O sea, las razones son iguales, ¿ya? La división de los coeficientes te debe salir una misma razón o un mismo valor constante. Bien, y esto es lo que cumplen, ¿no? Cuando, pues, las ecuaciones cuadráticas o dos ecuaciones cuadráticas son equivalentes. Cuando se dice que son equivalentes. Muy bien, entonces con todo esto, ahora sí vamos a hacer nuestros problemitas. Ya trabajamos entonces los problemas y vamos a hacer el problema número 25. A ver, ¿qué nos dice el problema 25? Vamos a ver. Haya la diferencia entre la suma y el producto de las raíces de la ecuación. Ahí tenemos una ecuación cuadrática completa y está en forma general, ¿no? Igualada a 0 y ordenada. Listo. Ahora, nos está diciendo la suma entre el producto de las raíces. La diferencia entre la suma y el producto de raíces. Entonces, nosotros podemos desarrollar esto y encontrar las raíces, ya sea por el método de asta simple o ya sea por fórmula general, y luego encontrar la suma y el producto, ¿no? Y restar esos resultados, porque es lo que me está diciendo, la diferencia. Pero no es necesario. Yo puedo encontrar la suma y el producto de las raíces utilizando las formulitas o propiedades de Cardano, ¿no? O sea, sin la necesidad de estar haciendo todo el proceso para encontrar las raíces, ¿no? Los valores que anulan esta expresión son las raíces, no hay necesidad. Entonces vamos a aplicar de frente el teoremita de Cardano o las propiedades. ¿Qué nos dice? Que si yo quiero la suma de sus raíces de manera directa, x sub 1 más x sub 2, se va a dar con esta relación, ¿no? Trabajando con los coeficientes, menos b sobre a, menos el coeficiente del término lineal entre el coeficiente principal o del término cuadrático. Entonces, reemplazando, el coeficiente del término lineal, mira acá está, es menos 5. Lo reemplazamos con menos 5, menos por menos te va a dar más y 5, positivo. Entre el coeficiente del término cuadrático, que en este caso sería 4, positivo, y aquí está, ¿no? Quedándote 5 cuartos x sub 1 más x sub 2, que le vamos a llamar S suma. Ahora me pide el producto. Es x sub 1 por x sub 2, de las dos raíces, ¿ya? Y esto lo podemos encontrar también de manera directa por Cardano, por las propiedades de C sobre A, que significa término independiente entre coeficiente principal, ¿no? El término independiente en este caso es 1 positivo y el término cuadrático o el coeficiente del término cuadrático, que también se le dice coeficiente principal, es 4, ¿no? Entonces sería un cuarto. Entonces x sub 1 por x sub 2 es un cuarto y lo vamos a llamar el producto, ¿no? Como P. Bien. Ahora lo que vamos a hacer es hallar la diferencia de estos dos valores, porque es lo que nos está pidiendo, ¿no? Diferencia entre la suma y el producto. Entonces, la suma es 5 cuartos menos un cuarto. Al ser homogéneos nos va a quedar 4 cuartos y 4 cuartos pues es 1, ¿no? Es el resultado. Y esto lo tenemos en la alternativa de la respuesta a lo que nos pide en el problema. Muy bien. ¿Alguna pregunta de aquí? Ya está. ¿No hay preguntas? Procedemos a hacer entonces el siguiente problema, ¿ya? Problema número 27. Trabajamos la 27. A ver, ¿qué nos dice? Haya el valor de m en la siguiente ecuación. Ahí tienes la ecuación, sabiendo que tiene discriminante igual a 33. Entonces, nos está diciendo, esta ecuación sí
tú observas la ecuación, ya es una ecuación cuadrática completa y ordenada, ¿cierto? Igualada a 0 en su forma general. El término cuadrático, 2x al cuadrado, término lineal, menos x, y término independiente, m más 1. ¿Ya? Bien. Ahora, de esta ecuación cuadrática que está en su forma completa, me pide la discriminante. Recuerda que la discriminante es esa relación que nosotros encontramos como radicando o dentro de la raíz cuadrada en la fórmula general, que es b cuadrado menos 4ac, trabajando con los coeficientes de la ecuación cuadrática, ¿ya? Y se le representa por delta, ¿no? O sea, por ese triangulito, el triangulito que se llama delta, y ahí está, b cuadrado menos 4ac. Para eso nos está dando este valor, nos dice que es 33. ¿Te acuerdas que en el ejemplito también nos salió 33, ¿no? Coincidentemente. Entonces, este valor va a ser 33. Y es equivalente a b cuadrado menos 4 veces ac. Para eso vamos a reconocer los coeficientes a, b y c, ¿no? Entonces sabemos que el coeficiente b se refiere al coeficiente del término lineal, que es menos 1. A representa el coeficiente del término cuadrático, que es 2 positivo. Y C representa el término independiente, que en este caso es la suma de m más 1. Lo reemplazamos, quedándome aquí, b al cuadrado, menos 1 al cuadrado, menos 4 veces por a, o sea, por 2, por c, que sería m más 1. Y esto es igual a la discriminante que por dato nos está diciendo que es 33. Y listo, vamos a desarrollar entonces esta ecuación, ¿ya? Acá te va a quedar, mira, menos 1 al cuadrado, te queda 1 positivo. 1 positivo. Va a pasar a este lado a restar a 33. 33 menos 1 me va a quedar 32. Aquí, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar menos 8. ¿Sí? Menos 8. Menos 8. Pasa al otro lado a dividir a 32. Entonces me va a quedar 33 entre 32 entre menos 8, menos 4. Menos 4. Quedándote m más 1 igual a menos 4. El 1 va a pasar a sumar a menos 4, o sea, con negativo, ¿no? Por eso lo va a sumar menos 1 menos 4, me va a quedar menos 5. ¿Listo? Quedándome entonces el resultado que m es menos 5, porque me está pidiendo eso, ¿no? ¿Cuál es el valor de m para que la discriminante sea 33? Entonces, esto lo tenemos pues en la alternativa A. Ahí está la respuesta a este problema. Muy bien. ¿Alguna pregunta de aquí? Ya está. Recuerden que pueden escribir en el chat o también pueden utilizar el micrófono, ¿ya? Para cualquier pregunta o duda que tengan. Problema 28. Vamos a trabajar entonces nuestro problemita número 28. A ver, nos dice calcular B doble, ¿ya? Si la ecuación B doble más 1x al cuadrado menos B doble más 2x más 4 es igual a 0. Para que la suma de las raíces sea 3/4. Bien, vamos a hacer entonces esta solución. Primero observemos que nos está dando también la ecuación cuadrática en forma completa y ordenada. Ya no tenemos que completarlo ni ordenar. Luego nos está diciendo que la suma de raíces es 3/4. Ya está. Ahora, ahí está nuestra ecuación. Lo que vamos a hacer es... ahorita vamos a ver, ¿ya? Lo que vamos a hacer aquí es ordenar o reconocer los coeficientes, ¿ya? Coeficiente cuadrático, o sea, A, W más 1, coeficiente lineal, menos W más 2 y término independiente, ¿ya? Entonces ahí está. A es el coeficiente cuadrático, coeficiente lineal y término independiente. Bien. Ahora, no hay necesidad de estar trabajando tampoco todo el proceso, ¿no? Para determinar la suma de raíces. Lo que vamos a hacer es trabajar por la propiedad de Cardano, donde podemos encontrar de manera directa también la suma, ¿no? La suma de las raíces, o sea, x sub 1 más x sub 2. X sub 1 más x sub 2, aquí es igual, trabajando con los coeficientes menos b sobre a. Entonces vamos a reconocer menos b, significa el coeficiente del término lineal. Aquí está, ¿no? Que lo hemos visto aquí. Sería menos b doble más 2. Sobre
el coeficiente del término cuadrático o principal, que en este caso es W más 1. Menos por menos me va a dar más, por lo tanto aquí me va a quedar positivo. ¿Listo? Menos por menos más. Aplicamos proporciones, para eso vamos a multiplicar en aspa, en cruz. Aquí vamos a tener 3 por W más 1, que es igual a 4 por W más 2. ¿Ya? Resolver estas operaciones, acá me va a quedar 3, acá, ¿no? Primero esta. Acá, ya, 3W más 3, propiedad distributiva. 4W más 8. ¿Listo? Ahora, este 3W va a pasar al otro lado a restar a 4W, quedándome W. Este 8 va a pasar al otro lado negativo, ¿no? Quedándome menos 8, menos 8 más 3. Ahí hay que hacer un arreglito, ¿ya? Porque ahí la respuesta nos va a salir negativa. ¿Ya? La respuesta nos va a salir negativa. Por lo tanto, le vas a poner aquí, en esto, por favor, haz ese arreglo, que ahí ha habido un errorcito de tipeo. ¿Dónde estamos? ¿Qué número era? La 28, ¿no? Vamos a encontrar entonces esto en un momento. Y ahí, por favor, ¿ya? Ubícate en la 28, en tu práctica. Listo. Acá, ¿ya? Entonces, aquí es negativo. Aquí y aquí también. La respuesta sería la E. ¿Ya? Negativo. El signito estaba mal en esa parte. Bien. Listo. Entonces la respuesta va a ser la E, menos 5. Listo. Muy bien. ¿Alguna pregunta de aquí? Ya está, ninguno. Vamos a hacer ahora el problema número 29, ¿ya? Determinar P y Q de tal manera que las ecuaciones, ahí tienes las ecuaciones cuadráticas, ¿ya? En su forma general, fíjate, ambas tienen término cuadrático, término independiente y término lineal, ¿ya? Y están igualadas a 0, están en su forma general. Nos dice determinar P y Q, que están en los coeficientes, ¿listo? De tal manera que las ecuaciones tengan las mismas raíces, o tengan las mismas raíces. Hallar P más Q. ¿Qué me está diciendo? Que encuentre los valores de P y Q, y pues los sume al final, ¿no? Y ahí me da las alternativas. Correcto. Ahora, vamos a ver que me está diciendo aquí que tengan las mismas raíces. ¿Qué significa cuando te dice que tengan las mismas raíces? Cuando te indica que tienen las mismas raíces, es una propiedad que cumplen, ¿cierto? Y hemos visto hace ratito, hace poco, en la parte teórica vimos, hay una propiedad. Cuando tienen las mismas raíces, ¿cómo se llaman estas dos ecuaciones cuadráticas? Estas dos ecuaciones se van a llamar ecuaciones equivalentes, son equivalentes, porque cumplen que tienen las mismas raíces, ya nos está diciendo, ¿listo? Y como son equivalentes, al tener las mismas raíces, también van a cumplir la relación de que sus coeficientes están en proporción, ¿no? Como vimos en la parte teórica. Los coeficientes de sus términos semejantes, vamos a llamarlo así, son o están en proporción. Las razones son iguales. Entonces vamos a trabajar con esa relación, ¿ya? Por equivalencia de ecuaciones tenemos que, entonces, mira acá, reconocemos los coeficientes de los términos cuadráticos, 2Q más 1 entre 3P menos 2. Aquí está. Debe ser igual a la razón de los coeficientes de los términos lineales, ¿no? XX, reconocemos sus coeficientes, 3Q y 2P más 4. Entonces, esto debe ser igual a 3Q sobre 2P más 4. Y debe ser igual a la razón de los términos independientes, ¿no? 4 sobre 8.
ya nos hemos formado la proporción porque son equivalentes. No me dice que son equivalentes, pero lo estamos concluyendo porque nos está diciendo que tienen las mismas raíces. ¿Y quiénes tienen las mismas raíces? Pues dos ecuaciones equivalentes, ¿ya? Por equivalencia, entonces, también cumple esas razones o esas proporciones. Muy bien. Ahora, convenientemente, vamos a trabajar la primera con la tercera, ya que la tercera es conocido el valor, y la segunda con la tercera formándonos dos ecuaciones. Entonces, la primera relación que vamos a hacer es la primera razón igual a la tercera razón, ¿no? De aquí podemos sacarle cuarta, cuarta, cuarta 1, cuarta 2, ¿ya? Quedándonos esta proporción, cuarta 1, cuarta 2. Ahora multiplicamos en cruz, ¿no? Medios por medios, extremos por extremos. 2Q más 1 por 2 de manera directa, 2Q por 2, 4Q y 1 por 2, 2, ¿no? Aplicando la propiedad distributiva. Y acá 3P menos 2 por 1 te da lo mismo. Correcto. Y este 3P lo voy a acomodar para que sea una ecuación de dos variables, ¿ya? Este 3P lo pasamos al primer miembro y este 2 positivo pasa a negativo y se va a reducir con este menos 2, ¿no? Menos 2, menos 4. Y listo, y tengo una primera ecuación. Le vamos a llamar ecuación 1. Ahora vamos a hacer la otra relación, ¿no? El segundo con el tercero. Ahí está, el segundo igual al tercero. De la misma forma, le saco cuarta, cuarta, me va a quedar un medio, ¿ya? Cuarta de 4, 1, cuarta de 8, 2. Se queda esta relación. Multiplicando medios por medios y extremos por extremos, acá 3Q por 2 me va a dar 6Q y 2P más 4 por 1, 2P más 4. Ahora, igual que el caso anterior, lo vamos a acomodar para que sea una ecuación de dos variables, ¿ya? Que tenga la formita. Este 2P lo paso al otro lado como negativo, quedándome 6Q menos 2P igual a 4 positivo. Bien, y le vamos a llamar ecuación 2. Ecuación 2, ¿ya? Todavía acá nosotros le podemos sacar mitad a todos los coeficientes, ¿no? O factorizar de aquí el 2 y pasar a dividir. La mitad. Mitad 3, mitad de 2, 1 y mitad de 4, 2. ¿Ves? Nos formamos entonces ya una segunda ecuación un poco más reducida, más simplificada. Listo, tenemos ecuación 1, tenemos la ecuación 2 y nos vamos a formar un sistema de ecuaciones con la primera y la segunda ecuación de dos variables, donde las variables van a ser P y Q, ¿ya? Podemos aplicar cualquier método de resolución de un sistema de ecuaciones. Igualación, comparación, reducción o sustitución, ¿no? Igualación, sustitución o reducción. ¿Cuál es el que más solemos utilizar? Reducción. Entonces vamos a aplicar el método de reducción y cancelación, ¿ya? Para eso, pues hay que arreglarlo, porque recuerda que para cancelar, o sea, al sumar se tienen que cancelar una de las variables. Entonces, por eso, vamos a multiplicar, arreglando ya, a toda la primera ecuación, a todos los términos de la primera ecuación por menos 3, por menos 3. Entonces, multiplicamos a cada término por menos 3, aquí me va a quedar menos 12Q, menos 3 por menos 3, 9 positivo, y menos 4 por menos 3, 12 positivo. A cada uno lo estamos multiplicando por menos 3. Y por conveniencia también, a la segunda ecuación lo vamos a multiplicar por 4, a cada uno de sus términos. Entonces acá me va a quedar 3 por 4, 12Q, menos 4P y 8 positivo. Listo. ¿Por qué he hecho eso? ¿Por qué arriba por menos 3 y abajo por 4? ¿No? En la ecuación 1 y ecuación 2, para obtener que estos coeficientes de los que tienen la variable Q sean opuestas y se puedan cancelar. Pues es un método de cancelación. Listo, entonces sumamos en forma vertical, ¿no? Los términos semejantes. Aquí me va a quedar, se va a cancelar, ese era el objetivo, se cancela. Aquí 4 menos 3, perdón, 9 menos 4, te va a quedar 5. Y aquí 12 más 8, 20, el 5 pasa a dividir, quedándome que P es igual a 4. Lo reemplazamos en la primera o segunda ecuación, en cualquiera vamos a reemplazar en la segunda, ¿ya? Cuando P es 4. Entonces aquí me va a salir 3P menos 4. Menos 4 va a pasar al otro lado a sumar a 2 y te va a quedar 2 más 4, 6. Quedándote P, 3P igual a 6. El 3 pasa a dividir,
6 entre 3 me va a quedar 2. Entonces, reemplazando P, ya sea en la primera y en la segunda, te da que Q es 2. Y ya tienes los valores que nos está pidiendo, ¿no? P vale 4 y Q vale 2. Y lo que nos dice es que sumemos esos valores. Entonces los vamos a sumar y al sumar 4 y 2 pues me va a dar 6. Y esto lo tenemos en la alternativa E. Ahí está el resultado de este problema. Muy bien. ¿Alguna pregunta de aquí? Ya está, ninguna. Vamos a hacer entonces ahora como ejemplito el problema número 31, ¿ya? Dadas las ecuaciones cuadráticas, mira ahí está, como puedes observar, ¿listo? Dadas esas ecuaciones cuadráticas, nos dice, tienen una raíz común. Tienen una raíz común. Ah, ya, esta no, porque hay que trabajar con una relación que no está en la teoría. Lo voy a colocar, a ver si lo hacemos en la próxima clase, ¿ya? La 33. Vamos a hacer esta 33, y además es la que está contextualizada. Vamos a hacer la 33. Formar la ecuación de segundo grado que tenga como raíces la suma y el producto de las raíces de la ecuación y dar como respuesta el coeficiente del término lineal. Correcto. Muy bien. Vamos a ver, nos está diciendo primero que formemos una ecuación de formar la ecuación de segundo grado que tenga como raíces la suma y el producto de las raíces de la ecuación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrar las raíces de esta ecuación, ¿ya? Ahí está. Estas raíces que vamos a encontrarlos aquí nos dice la suma y el producto de estas raíces, ¿ya? Nos van a servir para formarnos otra ecuación, del cual nos está pidiendo que reconozcamos el coeficiente del término lineal. Listo. Entonces, como vamos a encontrar aquí las raíces, ¿ya? Esas raíces, la suma y el producto, van a servirnos para encontrar la otra ecuación de segundo grado. ¿Listo? Entonces, para formarnos, recuerda que teóricamente vimos la relación que para formar una ecuación cuadrática conociendo sus raíces, utilizamos esta relación, ¿no? X al cuadrado menos la suma, o sea, acaba x sub 1 más x sub 2, ¿no? Por x, más el producto, que acá sería x sub 1 por x sub 2. ¿Ya? Tenemos esta relación. Bien. Ahora, la ecuación que nos está dando, ¿no? La que nosotros tenemos que encontrar sus raíces sería 2x sub 2 menos 5x más 6. ¿Ya? Vamos a encontrar el producto de estas raíces mediante el método de Cardano, o sea, por las propiedades, sin estar haciendo el proceso de método de aspa o la fórmula general, de manera directa. ¿Cómo hallamos el producto de las raíces de esta ecuación que ya nos está dando, hasta que sea en su forma completa y ordenada? Pues el producto es C sobre A, es decir, término independiente entre coeficiente principal o coeficiente término cuadrático. Reconocemos C que es 6 y A que es 2. Entonces 6 sobre 2, ¿cuánto es? 3. Este sería el producto, C sobre A, que es 3. Ahora voy a hallar la suma x sub 1 más x sub 2 de sus raíces, ¿ya? La suma de las raíces, aquí igual por Cardano o por esa relación, ¿no? Que hemos visto en las propiedades, es menos b sobre a, menos b sobre a, siendo b el coeficiente del término lineal, que en este caso sería menos 5, y a 2, ¿sí? Menos 5 sobre 2, menos 5 sobre 2, pero como es menos b, entonces menos por menos se va a hacer más, quedándote 5 positivo. 5 medios, ¿listo? Entonces la suma es 5 medios y el producto es 3. Listo. Y estas son las nuevas raíces para la nueva ecuación. Este producto, ¿ya? Este producto va a ser, pues, las raíces, la raíz 1 para la otra ecuación y esta va a ser la raíz 2 para la otra ecuación. La suma, entonces, de esas raíces, de esas nuevas raíces, ¿dónde lo tenemos en nuestra nueva ecuación? Porque esta va a ser nuestra nueva ecuación. Aquí. Nos está diciendo que la suma está en el coeficiente principal. Entonces sumamos 3 más 5 medios. Y este negativo, porque en la relación es negativa, ¿no?
Y el producto que le hemos encontrado aquí es 3, pues el producto de las raíces, 3 y 5 medios, va a ser el producto o el coeficiente, el término independiente, perdón, de tu nueva ecuación cuadrática. Entonces, acá está el producto de raíces y acá está la suma de las dos raíces, ¿ya? Que esto va a ser igual a 0. Y listo, y con esto desarrollando 5 medios por más 3, aplicando productos cruzados, 2 por 3, 6, más 5, 11, me va a quedar 11 medios, negativo. Aquí multiplicando 5 por 3, 15 medios, ¿no? Y esta sería la nueva ecuación. ¿Qué es lo que me está pidiendo? Aquí nosotros también podemos, así decíamos, pues, podemos también expresarlo sin denominadores, ¿no? Porque si a todos nosotros lo multiplicamos por 2, ¿ya? A todos los términos lo multiplicamos por 2, ¿qué me va a quedar? Se va a quedar 2x al cuadrado, acá multiplicando por 2 se va a simplificar, mitad, mitad, te va a quedar menos 11, aquí multiplicando por 2, mitad, mitad, te va a quedar 15, y aquí multiplicando por 2, 0 por 2 te da 0. ¿Listo? Listo, todos entonces estamos multiplicando por 2, quedándonos o desapareciendo pues los denominadores, ¿no? Quedándonos una expresión equivalente, o sea, igual, ¿no? También es lo mismo ambas, de 2x al cuadrado menos 11x más 15 igual a 0. Esta es nuestra ecuación cuadrática. ¿Qué nos está pidiendo? Dar como respuesta el coeficiente del término lineal. El término lineal es este de aquí, el segundo, ¿no? De grado 1. Y su coeficiente es menos 11. Y esto lo tenemos pues en la alternativa E. Ahí está la respuesta a ese problemita. Listo. ¿Alguna pregunta de aquí? Ya está. Repito, ¿ya? Ojo, de repente no se está entendiendo esa parte. Primero haya lo que son el producto y la suma de las raíces de esta ecuación que nos está dando. Ese producto y esa suma van a ser las nuevas raíces para esta segunda ecuación cuadrática. O sea, este vendría a ser su x sub 1 y este vendría a ser su x sub 2, pero para esta ecuación que voy a formar, ¿ya? Entonces, por teoría sabemos que aquí en el coeficiente del término lineal va la suma de raíces, por eso estoy sumando sus dos raíces, que es 3 y x sub 2, para esa nueva ecuación. Y en el término independiente va el producto, por eso estoy sumando, ¿ya? Estoy multiplicando, perdón, en el término independiente. ¿Dónde? El signo, de acá, de esta parte, de aquí, ¿no? Donde estoy reemplazando. ¿De qué depende? Que continúe menos. Depende de lo que te salga aquí esta suma, ¿ya? Si esta suma te sale negativo, entonces con este menos se va a hacer positivo. Si esta suma te sale positiva, pues con este menos va a seguir siendo negativo. O sea, aquí me ha salido positivo 11 medios. Multiplicado por este menos, te da menos 11 medios. Si acá me hubiese salido menos 11 medios, multiplicado con este menos, menos por menos, te hubiese dado más. ¿Ya? Muy bien, Rodrigo. Dependiendo de lo que te salga aquí la suma. Pero en la relación, tienes que considerar siempre negativo. Reemplazar la suma con el signo que te salga y multiplicar ese signo con este menos. De eso depende si te sale positivo o negativo. Depende del signo que tenga el resultado de la suma. ¿Ya? Repito, si la suma es positiva, entonces con este menos te va a seguir quedando menos. Si la suma es negativa, entonces con este menos, menos por menos te va a dar más. De eso depende. ¿Ya? Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Pero no te olvides, en la relación siempre es negativo aquí. ¿Ya? Siempre es negativo. Muy bien. Procedemos a hacer el problemita 34. Indique el mayor valor. Indica el mayor valor que debe tener m en la ecuación. Ahí está nuestra ecuación. Si presenta solución única. Listo, entonces tenemos nuestra ecuación cuadrática, término cuadrático, término lineal, y bueno, hay que arreglarlo, ¿no? No está en su forma general y acomodada como en los casos anteriores. Hay que acomodarlo y darle la forma general, ¿ya? Y ordenarlo. Entonces lo vamos a ordenar. Listo. Ordenando, pues vamos a tener, ahí está nuestra ecuación, que nos va a quedar ordenando.
Tenemos aquí el término cuadrático, que es el primero, el término lineal, que está en el segundo miembro, lo vamos a pasar al primer miembro. Como acá está negativo, perdón, positivo va a pasar negativo. ¿Ves? Quedándote entonces menos m más 2x, transposición de términos, no estamos pasándolo negativo. Este menos 2 también va a pasar positivo y se va a sumar a m, ¿no? Quedándonos m más 2. Los paréntesis, si quieres lo colocas, si quieres no es necesario incluso colocar los paréntesis acá m más 2, pero se puede también, ¿no? Para poder observar mejor los términos. Bien, entonces hemos pasado estos dos términos al primer miembro, ¿no? Por transposición de términos han cambiado de signo y ahora sí lo igualamos a 0, porque ya te queda 0 en el segundo miembro y ya te queda ordenada la ecuación, ¿no? Ordenada y completa, está completa. Término cuadrático, término lineal y término independiente. ¿Listo? Reconocemos entonces los coeficientes, ¿no? Coeficiente A, que representa el coeficiente del término cuadrático, que sería 7/4. El coeficiente B, que sería el coeficiente del término lineal, que es menos, negativo, m más 2. Y el término independiente, que es C, ¿no? Que representa C, que sería m más 2. ¿Qué nos está diciendo? Que dice que esta ecuación hay que encontrar el valor de m para que tenga solución única. Nos está hablando de solución. Recuerda que en la parte teórica yo te hablé de raíces y de solución, ¿no? Y cómo a veces teníamos que entenderlo, ¿sí? Las raíces son aquellos valores que toma X y que va a anular tu expresión algebraica, o sea, este trinomio, esta expresión de tres términos lo va a anular, o sea, te va a dar 0. Es por eso se dice que las raíces son aquellos que hacen cumplir esta igualdad, que te da 0, ¿ya? Y tiene, al ser de grado 2, va a tener dos raíces. Por eso decimos x sub 1 y x sub 2. Va a tener dos raíces. ¿Listo? Dos raíces. Ahora, esas dos raíces también van a ser las soluciones, porque están haciendo que se verifique esta ecuación, que te dé 0. Están verificando, haciendo verdad la ecuación, ¿ya? También las soluciones. Pero ojo, si esas raíces son diferentes, entonces el conjunto solución van a tener dos soluciones, ¿no? Imagínate, vamos a suponer que x sub 1 es 2 y x sub 2 es 3. Entonces las soluciones para esta ecuación, ya mirándolo como ecuación, van a ser ese 2 y ese 3, esas dos raíces, ¿ya? Pero ¿qué pasa si es que x sub 1 me sale 2 y coincidentemente x sub 2 también me sale 2? Porque puede darse el caso de que las raíces se den iguales. X sub 1, 2 y x sub 2, 2, la misma raíz, ¿no? O sea, el mismo valor para las raíces. Se dice que tienen raíces iguales. Entonces, el conjunto de solución, yo no voy a decir que tiene dos soluciones, 2 y 2, no. Solamente se considera como única solución 2. ¿Por qué? Porque se han repetido las raíces, pero como solución sería el 2. O sea, solamente para x2 te va a dar 0. Única solución. Entonces, ¿cuándo tiene solución única? Cuando sus raíces van a ser iguales y se va a considerar como única solución esa raíz igual. ¿Ya? Eso es lo que nos está diciendo. Ahora, recuerden las propiedades de la discriminante. Cuando nosotros analizamos la discriminante era para ver cómo te salían las raíces, ¿cierto? ¿En qué caso de la discriminante, recuerda discriminante positiva, negativa y 0? ¿En cuál de esos tres casos me daba raíces iguales y por lo tanto solución única? ¿En cuál de esos casos? En el caso cuando la discriminante era igual a 0. Incluso lo verificamos, ¿no? Cuando vimos en lo que estaba dentro de la raíz. Te expliqué por qué. Pues ahí decíamos, cuando la discriminante es 0 te daba dos raíces iguales. Listo. Entonces, para que tenga dos raíces iguales, su discriminante debe ser 0. Para que coincida que tiene raíces iguales y decir que tiene solución única. ¿Ya? Bien, vamos a trabajar con esa condición. Y sabemos que la discriminante es b al cuadrado menos 4 veces ac. ¿Ya? B cuadrado menos 4 veces ac. Ya listo lo digo. Entonces decimos b cuadrado, que va a ser acá, menos m más 2 al cuadrado, que es b cuadrado, menos 4 veces a, que es 7/4, por c, que sería m más 2. Ya está. Desarrollamos aquí. Aquí, mira, te va a quedar menos al cuadrado positivo, menos por menos más, y m más 2 al cuadrado, aplicando producto notable, el cuadrado del primero,
más el doble del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Estoy aplicando m más 2 al cuadrado, ¿ya? Y menos al cuadrado, pues positivo. Por eso todos te salen positivos también ahí. Correcto. Aquí se va a simplificar 4 con 4, te va a quedar menos 7, ¿ya? Cuarta, menos 7. Multiplicado por este menos 7 a cada uno, propiedad distributiva, menos 7 por m, menos 7m, menos 7 por 2, menos 14. Listo. Reduciendo, ¿no? Más 4 con menos 7, se va a quedar 3 negativo, menos 3m, y aquí más 4 con menos 14, menos 10. Ya ha quedado otra ecuación cuadrática en función de m. ¿Listo? Y vamos a aplicar aquí para hallar la única raíz, vamos a aplicar para hallar las raíces de m. ¿Qué valores tiene m? M debe tener dos valores, dos raíces, ¿ya? Y para eso aplicamos lo que es la factorización por el método de aspa simple. Acá sí le vamos a aplicar aspa simple. ¿Listo? Aplicamos aspa simple, ya lo haces con calma, m por m, acá también buscas los factores, te va a quedar esto. M menos 5, m menos 2. Aspa simple, ya lo desarrollas. Igualas cada factor a 0 y despejas. M menos 5 igual a 0, despejando te va a quedar m igual a 5. M más 2 igual a 0, despejando, m va a pasar negativo, te va a quedar m igual a menos 2. Y de ahí me está diciendo, pues, ¿cuál de esas soluciones? Tiene 2, 5 y menos 2. ¿Cuál de esas raíces? 5 y menos 2. ¿Cuál de esas está aquí? Está el 5. Entonces la respuesta sería la A. El menos 2 no está en las alternativas. Y con esto terminamos esta parte y me despido.